Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. En episodios anteriores hemos estado hablando acerca del impresionante amor de Dios en nuestra vida. Hoy, para cerrar esta serie, quiero hablarte de la gracia transformadora de Jesús. En esta época tan maravillosa en la que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quiero citarte San Mateo 1:21 y dice: «Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». ¿Sabes a quién le encomendó Dios nombrar al Hijo de Dios encarnado en María la Virgen y darle el nombre de Jesús? Fue a José. Tú lo recordarás. Esta cita bíblica que hoy te he leído es una expresión del ángel hablándole a José a través de sueños. Antes de esta encomienda a José, este hombre justo, como lo llama la Biblia, casi pierde la gracia de Dios en un pesebre. Y te voy a contar por qué. José, un hombre justo, respetuoso de las leyes y costumbres de su pueblo, muy temeroso de Dios, aunque sabía que no era perfecto, estando comprometido con María, a punto de casarse con ella, escucha la noticia que hace añicos su mundo y empieza a hacerse 1000 preguntas. Cuando María lo llama y le confiesa: «José, estoy embarazada». ¿Te imaginas todo lo que pasó por la mente de José en ese momento? Yo me imagino algo así como preguntas: ¿cómo es posible que María me haga esto? ¿Por qué en este momento, cuando estábamos por casarnos? Y me imagino que él, siendo ese hombre tan correcto, seguro hasta se preguntó: me he guardado tanto para este momento y ¿cómo es posible que ella no lo haya hecho? En su humanidad, su mundo se le caía. Seguramente también se preguntaba: ¿cómo es posible que yo, habiendo respetado tanto a María y esperado el momento del matrimonio para unirme a ella, me haya hecho esto? En fin, tal vez otros pensamientos más. Vienen los sentimientos, la duda, la incredulidad, incluso la desilusión. Pero en medio de ese sufrimiento y dolor, que no me cabe duda que padeció José, aún pensó en ella, en María. Porque me imagino que él debe haber pensado: la gente querrá apedrearla, la humillarán, la ridiculizarán. Porque esa era la cultura en aquel momento de la época. Si alguien salía embarazada antes de contraer matrimonio, podía ocurrir toda esa serie de eventos hacia esa mujer. Me imagino que después de todo ese pensamiento en la cabeza de José, este tomó una decisión y dijo: voy a dejarla en secreto. Así lo narra la Biblia. Y decidió hacerlo con honra y con respeto, aunque pensara que ella no se lo merecía porque le había sido desleal. Él absorbería la angustia para que ella no pasara vergüenza. Con ese pensamiento, José se duerme y en el sueño se le aparece el ángel y le dice: no temas, José, en tomar a María como tu esposa. Y todo lo demás, ya ustedes seguramente lo deben haber escuchado. Pero lo interesante es que cuando despierta José, de seguro también
se pregunta qué fue esa revelación que le llegó a través de ese sueño. Y yo hoy quiero decirte que eso era la gracia de Dios en su vida, porque se le concedería a José ser el padre adoptivo de Jesús aquí en la tierra, el Hijo del Dios vivo. ¿Cómo te enteras tú que la gracia de Dios ha llegado a tu vida? A José le llegó a través de un sueño, después de aquella devastadora noticia de que su prometida estaba embarazada. ¿Y a ti cómo te llega? No te llega un mensaje o un correo, simplemente cuando la gracia de Dios llega a tu vida, comienzas a ver cómo Dios te invade con pequeños cambios sutiles que van dando un giro a tu vida, pero debes aceptarla. Y es en ese momento que tú dejas de luchar para ganarte el favor de Dios, porque te das cuenta que no tienes que hacer nada por ti mismo, como lo hemos venido hablando en otros episodios. Es simplemente Dios mostrándote su amor. Cuando descansas en Él, te ves de una manera diferente. Ya no vives para ti mismo y comienzas a pensar en las otras personas. En este caso, José, al recibir la revelación de Dios a través del ángel, dejó de pensar en él y comenzó a pensar en ella, en María. Hay un escritor que también es pastor, de nombre Chip Ingram, que describe el amor verdadero, por supuesto visto desde la gracia de Dios, y dice que es darle a la otra persona lo que más necesita, cuando menos se lo merece, y pagar un alto precio personal. Y esto es lo que José hizo con María. Le dio lo que más necesitaba en aquel momento difícil. Le dio protección en todos los sentidos a María después de la confesión de su embarazo. Decidió quedarse con ella para apoyarla, porque José pudo haber renunciado a ella y decir: no cargo con ese peso y esa responsabilidad tan grande de ser el padre adoptivo del Hijo de Dios. Y decidió quedarse. Cuando menos se lo merecía María, probablemente en la humanidad de José. Ese podía ser el pensamiento, que María no se lo merecía porque le había fallado. Aunque luego que viene la revelación, Dios le dice que no tema. Y José pagó un alto precio en aquel momento. A lo mejor la crítica. O peor aún, tuvo que renunciar a sí mismo, a su egocentrismo probablemente. Ahora, Dios nuestro Padre lo hizo también contigo y conmigo, pues la extraordinaria gracia de Dios que más necesitábamos, Él nos la dio cuando menos la merecíamos. Porque dice la palabra de Dios que aún mientras éramos pecadores, Dios mandó a su único Hijo al mundo para hacerlo semejante a nosotros, hombre como nosotros, y pagando un alto precio personal, murió por nosotros. Él, que sin conocer pecado, se hizo pecado por nosotros para justificarnos. La gracia significa que no confías en tu propio entendimiento, en tus capacidades o en tu bondad. Dios te acepta, te ama y te envuelve, te da la bienvenida de nuevo a su familia, no a causa de que hayas hecho algo para ganarte ese derecho, sino por el amor que te tiene. Así se lo mostró a Pedro, que es un ejemplo vivo en la Biblia. Pedro tuvo una oportunidad por cada traición que le hizo a Jesús al negarlo 3 veces. Jesús
3 veces lo restituyó después de su resurrección. Eso lo podemos ver cuando Jesús, después de resucitar, se encuentra con Pedro en aquella fogata. Lo invita a desayunar y le pregunta a Pedro en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, muy avergonzado, porque sin duda que recordaba que hacía 3 días, la noche en que Jesús había sido arrestado para crucificarlo, lo había negado 3 veces. Entonces Pedro, en las 3 ocasiones, con mucha vergüenza, le dice: Señor, tú sabes que te amo. En este ejemplo con Pedro, podemos ver que la gracia de Dios no es un fin, sino un principio, y se propaga desde un corazón perdonado. Jesús le devolvió a Pedro la encomienda de que cuidara sus ovejas. La señal que indica que te ha llegado la gracia a tu vida es que vas a comenzar a dársela a otros, como Dios te la ha dado a ti de forma gratuita, siendo compasivo con los demás, como José lo fue con María. Imagínate a Jesús encontrándose con los fariseos más tarde, que utilizaban sus propias leyes y reglas para invalidar a los demás. Y él seguramente escuchó de su madre la historia de cómo su padre adoptivo, José, sintió compasión por ella y la trató de forma honrosa. ¿Cómo Jesús iba a estar de acuerdo con los fariseos? Por eso, cuando estos le llevaron a la mujer que fue sorprendida en adulterio, él, en lugar de piedras, le dio su amor a través de la gracia. ¿Qué debes hacer tú para recibir la gracia de Dios hoy? ¿Cuántas veces te has dicho: yo no merezco estar cerca de Dios, soy malo, soy pecador? Cuando haya cambiado buscaré a Dios, me siento sucio, etc. Ven al Hijo de Dios que nació en una época como hoy y que luego llevó a la cruz todas nuestras iniquidades y resucitó para que tuviéramos vida eterna. La cruz y el arrepentimiento fue lo que marcó la diferencia entre Pedro y Judas. Tú recordarás a este último, llamado el Iscariote. Pedro se arrepintió de haber negado al Señor y volvió a Jesús, y Dios lo restituyó. Judas, en cambio, tú te recuerdas que lo entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Y Judas, cuando se dio cuenta de su error, sintió remordimiento y este lo llevó al suicidio. Ya tú conoces esa historia. Entonces, la invitación para ti hoy es que no confundas el arrepentimiento con el remordimiento. Toma hoy la decisión. El arrepentimiento te va a llevar a recibir perdón, gracia y amor de parte de Dios a través de la luz del mundo que nos ha nacido hoy, Jesús. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.